por además quienes incluso desde la sociedad civil muchas veces juegan un rol, yo diría que ajeno al que tal vez les debería tocar realmente, pero ahí están haciendo todo el esfuerzo por articular comunidad, en fin, y autoridades para prevenir el problema de la trata, incluso reconociendo que necesitamos más centros de atención residencial. El trabajo dentro de los centros de atención residencial es algo sobre lo que hay que llamar la atención. El año pasado tuvimos la oportunidad de publicar, por un trabajo además muy interesante que yo recomiendo, si es que no lo conocen, de Carmen Barrantes, de Tierra de Hombres, un documento de trabajo sobre cuál es el enfoque justamente de atención a las víctimas de trata en los centros de atención residencial. O sea, cuál es el enfoque que se le da a una persona que ha vivido una situación casi de esclavitud, casi de subordinación total de su libertad, ¿no es cierto? Y que pasa de estar, digamos, literalmente de un encierro a otro, pasa de estar encerrada en manos de una organización criminal que lo que hace es lucrar con su vida y con su integridad, a estar, digamos, en una situación de reclusión distinta, ciertamente buscando y procurando su integridad, pero encerrada a fin de cuentas, con lo que eso implica en términos de no garantizar su autonomía emocional, su autonomía económica, en fin, su autonomía de manera integral. Entonces, lo que se alertaba en este informe, que yo creo que es muy valioso por lo que puede recomendar en términos de cambio de paradigmas para la atención justamente de las víctimas rescatadas de la trata, es que no podemos seguir manteniendo un tipo de atención que simplemente alargue la reclusión o alargue ese encierro, ¿no? Que tenemos que procurar también que la atención para las víctimas de trata, aquellas mujeres que han podido ser rescatadas, aquellas mujeres que han podido ser devueltas a su libertad de estas redes criminales, también garantice, por ejemplo, acceso a educación, también garantice acceso a oportunidades laborales, también garantice algo que es fundamental para que las mujeres podamos romper el círculo de la violencia, que es finalmente lo que está a la base de acciones como la trata, es la autonomía económica. Esa autonomía económica, si no se logra, no va a ser posible, por más esfuerzos que hagamos y por más que invirtamos toda la plata que invirtamos, garantizar que las mujeres, que las individuas, que cualquier persona, cualquier sujeto pueda romper efectivamente con las situaciones de dominación que están detrás de la trata. Como se ha dicho, la trata no es un problema, digamos, mecánico. No se trata que una persona decide entregar su libertad a cambio de nada. Hay una serie de factores que condicionan o que hacen que una persona sea más vulnerable o más proclive a terminar en este conjunto de redes de captación y de subordinación. Entonces, es fundamental también que podamos procurar, y espero que eso sea parte de las acciones que se tomen en adelante por parte del Estado, programas especiales para garantizar la reinserción de las mujeres, pero en general de todas las víctimas de trata y de explotación, a la educación, a el mercado laboral. Pueden existir perfectamente programas de empleo temporal, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio de Trabajo, en zonas además donde sabemos que hay un número importante de víctimas de trata que necesitan con urgencia reinsertarse a la actividad económica de manera independiente. Y finalmente quería enfatizar en algunas acciones de fiscalización en las cuales también se debe, creo yo, trabajar de manera articulada, tanto desde el Ejecutivo como del sistema de justicia y como desde el Poder Legislativo. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de viajar a Madre de Dios, con quien en ese momento era recién asumida la ministra de la Mujer. Viajamos también a propósito del 23 de septiembre a la zona de La Pampa. Y lo que nos llamó la atención, bueno, además de lo que seguramente muchos aquí ya conocen, la situación grave de control del territorio que tienen justamente estas redes delincuenciales, es que estas actividades se dan en lugares en los que aparentemente ya hay una consideración legal o una decisión legal de intangibilidad. O sea, toda la zona de La Pampa es una zona de amortiguamiento que está a los lados de la carretera interoceánica. En teoría, esa es una zona en la cual no podía haber ninguna actividad económica. En teoría, es una zona en la que sería muy fácil que la autoridad intervenga y corte, por ejemplo, los suministros de transporte, de comunicaciones, para intentar también con eso cortar las actividades ilícitas ligadas a la explotación de personas. Entonces, sí llamaba la atención mucho, a pesar de que tenemos ya, en teoría, los dispositivos legales para prohibir las actividades de ese tipo en este tipo de zonas. O sea, estamos hablando de zonas con un nivel de presencia del Estado bastante débil,
pero que en teoría ya están identificadas y en teoría ya se sabe cómo cortar justamente estos circuitos de comercialización de personas y otro tipo de actividades. A pesar de eso, no hay un trabajo de fiscalización fuerte que le permita, por ejemplo, a la policía actuar y entrar a recuperar estas zonas del territorio. Nosotros aquella vez conversábamos con la policía y decían que ellos tratan de hacer esfuerzos para intervenir, ¿no es cierto?, de cuando en cuando, esporádicamente, pero que una vez que recuperaban, entre comillas, la zona, volvían otra vez estas personas a hacer actividades ilegales y la verdad es que no tenían la capacidad operativa para permanentemente tomar nuevamente ese territorio. Entonces sí hay un problema de control del territorio, de autoridad del Estado, de capacidad estatal, ¿no es cierto?, por tomar algunas zonas, por lo menos las emblemáticas, donde se sabe que la verdad lo que no hay es una presencia real del Estado para hacer cumplir ley que ya existe. Y finalmente, a propósito de esta visita y de lo que nos evocaba para el trabajo que podíamos hacer en el Congreso de la República, efectivamente hace falta una acción coordinada entre esos poderes del Estado, sobre todo a nivel operativo, sobre todo con los gobiernos regionales. Nos preocupaba muchísimo, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, solamente para poner un ejemplo, que no había una conciencia real sobre el origen del problema de la trata, ¿no? O sea, hay todavía una confusión conceptual muy grande, ¿no es cierto?, sobre por qué, por ejemplo, en algunas zonas de nuestra Amazonía la trata no es un problema que tenga que ver con un asunto cultural. O sea, no es un asunto de que las jóvenes en zonas de comunidades son más proclives a iniciar su vida sexual o a iniciar su vida familiar o a unirse en pareja y que por lo tanto eso es una puerta que abre pie a la trata. No es así. Y creo que todavía persiste en muchas autoridades esa mala comprensión del problema, esa errónea conceptualización de lo que es un problema que no tiene que ver con un asunto cultural sobre todo. Finalmente quería mencionar algunos aspectos sí de mejora en términos de legislación. Como también se ha dicho muy bien acá, las leyes contra la trata son bastante severas, tienen una sanción penal bastante dura, eso es cierto, pero también es cierto que aún no hemos logrado sanciones o sentencias, digamos, emblemáticas, ¿no es cierto?, para los casos de trata en nuestro país. Pero ¿qué sí es, creo, meritorio reconocer en la legislación de la trata que ya tenemos vigente? Que sanciona toda la cadena, ¿no es cierto?, de participación en el delito. Y creo que eso es muy importante. No hay solamente una responsabilidad en los hechos vinculados al sometimiento o a la trata de personas. Y donde se ha avanzado también es en la definición de otros delitos vinculados. Y creo que ahí hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Ejecutivo este año, emitiendo el decreto legislativo 1323, que ha tipificado ya otros delitos que tienen que ver con este problema, como la explotación sexual, como la esclavitud, como el trabajo forzoso. Ya hay una legislación, digamos, a nivel penal que sanciona esos delitos, que los ubica, que los reconoce como tal en nuestro ordenamiento penal. Sin embargo, hace falta para esos delitos hacer lo mismo que para el caso de la trata, es decir, sancionar toda la cadena de participación, para que las penas justamente sean razonables, para que no se sancione por igual, por ejemplo, al tratante, que es el jefe de la banda, o a quien colabora de manera tangencial, digamos, a alguien que participa, por ejemplo, en fin, en una actividad vinculada a la promoción de la explotación sexual. Entonces, para garantizar que haya una sanción racional y proporcional a todos aquellos que participan en esta cadena de crimen, sí hace falta, en el caso concreto de la explotación sexual y el trabajo forzoso, una normativa que sea equivalente a la de la trata. Y ahí es donde nosotros hemos alcanzado algunas propuestas. El año pasado, en el grupo de trabajo sobre trata de personas, en el marco de la Comisión de la Mujer, elaboramos junto con la congresista Carla Scheffer una propuesta legislativa que está por discutirse, que esperamos aporte justamente a mejorar esta definición de tipos penales que ya se avanzaron en el decreto legislativo 1323. Esperamos que puedan ser discutidos prontamente en el Congreso de la República. Como bien lo han dicho acá, no se trata únicamente de penas, pero sí el ordenamiento, digamos, más específico de las sanciones puede ayudar a comprender mejor el problema por parte de los operadores de justicia, puede ayudar también a las autoridades a comprender que ese es un problema de múltiples actores. O sea, no se trata acá de, como algunos incluso todavía intentan confundir, no, la trata no tiene que ver, por ejemplo, solamente con la prostitución, como si fuera algo que además en el Perú estuviera prohibido o fuera penalizado. La trata es un conjunto de actividades que tienen que ver con una cadena
de funcionamiento que lo que intenta es lucrar a costa de la vida y de la dignidad de una persona. Entonces, todo eso tiene que ser sancionado, pero todo eso también tiene que ser parte de una comprensión mucho más integral de los operadores de justicia. Así que estamos en ese trabajo también para ayudar a que mejoren las sanciones a los otros delitos que están igualmente conectados a este problema. De nuestra parte, estaremos vigilantes para que efectivamente tanto las iniciativas a nivel del gobierno central, del Ejecutivo, puedan articularse con un trabajo mucho más cercano de quienes son representantes a nivel regional, de quienes tienen un trabajo y una presencia mucho mayor en el territorio, y por supuesto también para fortalecer las iniciativas que hay a nivel de sociedad civil, que como decía hace un rato, son quienes probablemente han alertado de este problema con mucha mayor firmeza y constancia en el tiempo, y creo que ese trabajo hay que reconocerlo, hay que decir que ha permitido que este sea un problema que no siga pasando invisible, como lastimosamente en un tiempo pasó, y que ahora también nos encuentra a las autoridades en el nivel legislativo con la tarea de seguir trabajando para fortalecer todas las acciones que se han venido dando en ese terreno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, congresista Indira Wilca Flores. Señor congresista Juan Carlos González Arreyes, 10 minutos igualmente, como está programado. Congresista, presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Gracias. Buenas tardes. Le pido permiso al señor presidente para poderme dirigir en 9 minutos y 30 segundos a ustedes. Me siento un poquito más cómodo aquí. Bueno, buenas tardes. Quiero saludar a los organizadores de este evento, al señor presidente de la Comisión de Justicia, señor Alberto Belaunde, al señor viceministro, a los representantes de CH Alternativo, a los directivos de Observa la Trata y a todos ustedes que se han dado el tiempo de poder estar aquí para aprender, para dar hacer sus preguntas. Y realmente creo que todos los peruanos estamos preocupados por este tema, ¿no? Acabamos de ver con mucha tristeza lo que ha sucedido apenas hace una semana, que este policía, una nueva víctima de estas bandas que están organizadas, no se producen estas muertes por casualidad, son bandas organizadas que quieren mantener. Acá está el señor viceministro que conoce perfectamente ese tema, no es la primera vez que lo tocamos en el Congreso. Y creo que este problema afecta a toda la nación. La trata de personas es un delito que afecta gravemente los derechos humanos de las víctimas, en especial de todos aquellos referidos a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad. Y este delito se comete especialmente contra personas en mayor situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Es para nosotros un fenómeno social que se extiende cada vez más en nuestra sociedad. A mí, en realidad, y eso lo quería comentarle al señor presidente, a todos ustedes, a los señores congresistas que están aquí presentes con nosotros, a la congresista Pariona, a la congresista Indira Wilca, que realmente eso es un problema a nivel mundial. A mí me tocó el año pasado vivir un tema, cuando estaba trabajando, era responsable del grupo de trabajo de trata de personas en la Comisión de Justicia. Conocí al trabajo que hace Justice Mission en Estados Unidos. Yo no sabía que en Orlando, una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos, había este tremendo problema de trata de personas. Generalmente uno dice Orlando, están los parques temáticos, está Disney World, está Universal Studios. Y esta gente de Justice Mission me contaba que es un tremendo problema para los Estados Unidos este tema de trata de personas. Lo mismo sucede en Inglaterra, lo mismo sucede en México. Usted debe conocer, señor viceministro, el trabajo que está haciendo Rosy Orozco de Hoja en Blanco, que es un tremendo problema del tema de trata de personas. Y Forbes International está ayudando ese tema y nosotros queríamos replicarlo acá también en Lima, pero por los temas que pasaron del fenómeno del niño no pudimos hacerlo, pero teníamos un foro internacional. Iba a venir Mirna Sobirno, una actriz muy conocida en Hollywood, que está trabajando en este tema de trata de personas.
Todo este tema, que es un tema mundial, nosotros necesitamos replicarlo en este país. Porque he escuchado el tema del presupuesto, que ustedes ya lo conocen perfectamente. Los presupuestos asignados al tema de trata de personas son muy pequeños. La diferencia entre el año 2015, 2016, 2017 realmente no han sido ni siquiera 10% adicional. Son muy pequeños, y es más, en la intervención que yo tuve en el pleno, que está grabado, le comenté eso, le demandé al señor Fernando Zavala que cómo es posible, si realmente se quiere hacer una política en serio en el tema de trata de personas, no podíamos seguir trabajando con este presupuesto realmente, que era una vergüenza. Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo real. Lo real. Hay cosas que nosotros necesitamos, no más discursos, sino un trabajo efectivo para poder hacer algo por el tema de trata de personas. Y en estos minutos que tengo quiero contarles lo que nosotros queremos hacer, y estoy seguro que Alberto lo va a hacer como un excelente político que es. Yo creo que nosotros necesitamos en el Congreso hacer cosas importantes. ¿Qué es lo que hacen en México? Estas 4 personas que son las mujeres, según Forbes de México, son mujeres que están siendo las de mayor influencia en México, personas que han sido rescatadas de la trata, personas que una de ellas fue, no voy a decir su nombre por razones evidentemente de respeto, fue violada sistemáticamente, además esto es público, fue violada sistemáticamente más de 30 veces en un solo día. Ella lo cuenta en su testimonio. Estas 4 mujeres que han sido rescatadas y han salido en la portada principal de Forbes, han sido personas que dan a todo México y a todo el mundo contando su testimonio, cómo la ayuda privada pudo hacer que en México se ponga en pie y que el presidente actual, el señor Peña Nieto, pudiera tomar no solamente el tema de elevar el presupuesto, sino hacer que todo México se ponga en pie por este tema, ¿no? Yo fui invitado el año pasado, no pude ir lamentablemente, porque se cruzaba con nosotros, recién éramos congresistas, pero me invitaron, repito que no pude ir, pero me invitaron porque el señor presidente de México iba a estar allí en esa cena donde habían incorporado a todos los empresarios mexicanos para que cada uno de ellos pueda ser y adoptar a una de estas niñas, a una de estas jóvenes. Y esa iniciativa nosotros también la queríamos replicar aquí, que íbamos a hacer en la Universidad de Lima, y por razones, lamentablemente, del fenómeno del niño no lo pudimos hacer. Pero yo creo que tenemos muchas cosas que hacer realmente por el Perú. Y yo quiero terminar mis palabras, mi intervención, porque tenía un discurso aquí de 5 minutos, pero yo creo que más que las palabras es motivar a todos ustedes, motivar a todos los políticos que tenemos responsabilidad aquí. Creo que, y acá he revisado todas las leyes, que muy bien lo dijo la congresista Indira Wilca, tenemos leyes ya, acá ya tenemos leyes, está revisando las que ya han presentado en los últimos años, pero yo creo que las leyes se tienen que cumplir. Creo que los peruanos tenemos demasiadas leyes, pero creo que tenemos que hacer trabajos efectivos para incorporar a estas mujeres realmente, porque nosotros las recuperamos, y una de las cosas que me contaban en Estados Unidos y en México es, una vez que las recuperamos, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde las ponemos? Por eso es que muchas de estas personas regresan nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado notable. Y nosotros creemos que debemos hacer en el Perú, estas mujeres, hacer un trabajo efectivo, reincorporarlas de verdad a la sociedad. No solamente hacer temas declarativos, sino darles trabajo, darles ayuda profesional. Y aquí, cuando estaba escuchando, el señor viceministro dijo algo de los EDIF. Yo estoy seguro que Ana María Choquehuanca va a hacer un excelente trabajo. ¿Saben lo que me contaba ella, cómo encontró la situación en el Ministerio de la Mujer? Que no había anteriormente los profesionales adecuados para reinsertar en el tema de violencia, en el tema de los centros de mujer. No ha habido, y es verdad, aunque lo queramos ocultar, es verdad, no ha habido los profesionales adecuados que tengan el perfil adecuado para poder trabajar en reinsertar en temas de violencia. Imagínense en el tema de trata de personas. Nosotros tenemos la obligación moral como políticos y como peruanos de darle a estas mujeres
a todas estas niñas que han sido violentamente robadas. Les hemos quitado a muchas de ellas su juventud, su niñez, y el Estado muchas veces es indiferente ante esta situación. Quiero terminar mis palabras pidiéndole a todos ustedes como peruanos que nos sumemos a este tema real que existe en ese país de la trata de personas. Yo creo que estas mujeres necesitan realmente recuperar su visión, recuperar sus sueños, y que nosotros, tanto políticos como la sociedad, tenemos la obligación de hacer algo por ellas. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, congresista Juan Carlos González Ardiles. Seguidamente vamos a invitar al señor Luis Enrique Aguilar, él es subdirector de Capital Humano y Social Alternativo. 10 minutos también, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, creo que además de saludar a la mesa y agradecerles por la oportunidad de dirigirme a todas y todos, quisiera reconocer el carácter autocrítico de esta tarde, pero que también se ha visto reflejado en el contenido del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. A diferencia del primer plan, donde quizás el análisis o el diagnóstico fue bastante exiguo, uno puede encontrar en esta nueva versión del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas una serie de reflexiones que demuestran que verdaderamente hemos tratado, o que la Comisión Multisectorial ha tratado de llevar a cabo, buscando verdaderamente encontrar los factores que determinaban la situación de la trata de personas en el Perú, especialmente desde una perspectiva de la política pública para construir un plan nacional mucho más confiable, coherente y sostenible. Y en ese sentido creo que es importante felicitar ese rol autocrítico, porque, y solamente voy a referirme al eje de protección, que es el encargo que he recibido, donde uno, por ejemplo, puede encontrar reflexiones como que el Estado aún no centra la atención y protección a las víctimas de trata en las propias víctimas. Y eso no es un elemento, digamos, vago o no poco significativo, porque si uno ve la misión del plan, uno ve los ejes estratégicos, uno ve los factores, el modelo conceptual del plan, se da cuenta de que, a diferencia de años posteriores, donde el factor de persecución del delito era lo que primaba, ahora uno encuentra un instrumento que por lo menos tiene la intención de acercarse cada vez más a la protección a la víctima como finalidad, ¿no? Además, ese enfoque autocrítico del plan uno también lo puede encontrar cuando, por ejemplo, en la evaluación de los factores centrales de la situación de la trata en el país, se dice con toda claridad y de manera colaborativa que no existen servicios especializados integrales para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las víctimas de tratas y sus procesos de reintegración familiar o comunitario. Eso creo que es importante también reconocerlo, porque quiere decir que a diferencia de otras etapas del desarrollo de la política pública, por lo menos desde la perspectiva de protección, hemos pasado de un enfoque de tratar de ir buscando remedios intermedios para la situación de la protección a las víctimas hacia buscar soluciones sostenibles, y eso es lo que creo que el plan propone, aunque con algunas debilidades todavía que voy a comentar más adelante. Así, uno, si revisa el Plan Nacional de Lucha contra la Trata 2017-2021, va a encontrar un conjunto de referencias que nos pueden dar oportunidades para pensar no solamente digamos, en lo que debe hacerse, sino también en qué cosas no repetir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que mencionaban en la mesa inaugural era justamente que el Estado no cuenta con servicios de emergencia y protección especializados. Y eso llevaba a la reflexión a la necesidad, por ejemplo, de reflexionar sobre la necesidad de contar con presupuesto específico para, por ejemplo, la atención de emergencia, entre otras cosas. Y yo retomaría acá, por ejemplo, la idea que se ha planteado ya desde otras experiencias de contar con un equipo multidisciplinario que
que pueda efectivamente intervenir en estas situaciones de emergencia donde confluyan los diferentes sectores y que puedan avanzar conjuntamente hacia una atención cada vez más especializada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un modelo que es el argentino que nos puede dar luces de cómo puede funcionar esta atención. Así podríamos ir mencionando algunas otras cosas más. Creo que el plan hace muy bien también en levantar problemas como, por ejemplo, la situación de la salud mental de las víctimas de trata de personas, el reto que significa la restitución de sus derechos y los programas de apoyo a la reinserción y reintegración de las víctimas de trata. También son factores que uno puede encontrar en el plan, y en general la necesidad de encontrar cada vez servicios que respondan más a las necesidades de las víctimas. Y esto creo que también resulta importante destacarlo, aunque no es meramente una frase que deba tomarse como de perogrullo. Un servicio, si tiene que ser efectivamente de atención a víctimas de trata, lo primero que tiene que hacer es evaluarse en función de lo que piensan las víctimas respecto a esos servicios. Y eso quizás es un déficit que sí podríamos mencionar que todavía conserva el plan actual, porque en el proceso de construcción no se ha podido acceder directamente a información respecto a los niveles de satisfacción por parte de las víctimas de los servicios que brindan. Sin duda sí han habido participación de funcionarios especializados, pero no directamente de las voces de las víctimas. Y en ese sentido creo que es importante ver eso como un reto inmediato para la construcción del sistema del plan de monitoreo que tiene que tener el plan, y futuro para cuando se tenga el año 2021 que construir un nuevo plan, ¿no? Y bueno, quizás uno podría tratar de referirse a muchas cosas más que el plan mira desde esta perspectiva crítica y trata de plantear algunas soluciones, y creo que hay algunas que se han mencionado que destacaría y que de repente reafirmaría. Por un lado, el plan creo que hace una referencia muy específica a la necesidad del fortalecimiento de la institucionalidad, por ejemplo, en materia de protección y asistencia y atención a víctimas de trata de personas. Pero, sin embargo, desde la experiencia de CHS Alternativo, a ese problema deberíamos sumarle el problema del modelo burocrático que se tiene para poder dar esa atención, asistencia y protección. En muchos casos no es un problema de que no exista un protocolo multisectorial o intrasectorial. Tampoco no es el problema si el funcionario o funcionaria tiene o no conocimiento de su responsabilidad. El problema es que conseguir atender una necesidad de vestimenta, alimentación, un traslado de emergencia de un lugar a otro, se topa con una serie de procedimientos administrativos o un conjunto de medidas burocráticas que no les permiten responder inmediatamente. Y eso se une a las deficiencias propias de intentar, como el propio plan lo dice, no construir un modelo específico de atención a las víctimas de trata, sino de trabajar en base al modelo a los servicios que existen. En muchos casos ni siquiera adecuándolos como sí se han hecho con algunos servicios, ¿no? Pero bueno, algunos retos inmediatos para ir acabando, porque solamente me quedan 2 minutos y quiero respetar el tiempo. Algunos retos inmediatos que podríamos encontrar en el plan, de la lectura de las acciones estratégicas priorizadas y de la lectura de las metas que se han planteado en el plan. Como decía el doctor Valdés, necesitamos metas claras, y esas metas están en el plan. Y por lo tanto, lo que se agende, lo que se trabaje, debería partir de esas metas, de cumplir esas metas. Eso que en otros momentos no se hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá creo que es importante mencionar, por ejemplo, que una de las primeras metas que están planteadas es la necesidad de lograr desarrollar un instrumento general de articulación para la reintegración de las víctimas de trata y tener planes individuales de atención a víctimas de trata, ¿no?
en la reintegración. Sin embargo, no tenemos todavía información sobre ese instrumento y la guía que va a permitir la construcción de los planes individualizados todavía no se ha aprobado y estamos acabando casi el 2017. Eso compromete, por ejemplo, la meta de lograr al 2018 que el 60% de las víctimas puedan ser atendidas en base a planes individualizados de trabajo, ¿no? Y compromete aún más que de ese 60% todas las víctimas puedan ser monitoreadas en base a esos planes de trabajo. Es decir, estamos volviendo al problema de que dejamos de hacer una tarea, la postergamos y luego comienzan a retrasarse otras que pueden ser igual de importantes.